bendiga a los amigos y hermanos de Facebook. Hoy estamos en nuestro estudio bíblico, las 70 profecías del Mesías. Y hoy nos sentimos contentos, un viernes más, donde Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de vosotros, aprendiendo cada día más lo que la palabra nos quiere enseñar. Y nos sentimos contentos, honrados y bendecidos. Son 70 profecías que marcaron la vida de Cristo, dichas en el Antiguo Testamento. Amén. Cuando Dios habló acerca de la persona de Cristo a través de diferentes profetas, Moisés, a través de Abraham, cuando Dios dijo que iba a bendecir a su pueblo, y la bendición que Dios le dijo a Abraham era de la persona de Jesucristo. Amén. Así que hoy nos honramos, estamos en las 70 profecías de Jesucristo, y hoy seguimos en la número 39. Amén. Cuando se profetiza a través de Zacarías que Jesucristo iba a entrar a Jerusalén a través de un pollino. Y estamos aprendiendo más acerca de la persona de Cristo, todo lo que se dijo desde el Antiguo Testamento al cumplimiento de Jesucristo a través de cada una de las profecías. Y buscamos la 39 que dice: entraría a Jerusalén montado en un pollino. Estas 70 profecías relatan y resaltan cada evento de la persona de Jesucristo, desde su nacimiento, su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta su muerte y los 3 años de ministerio que tuvo con cada uno de sus discípulos. Y ahora estamos viendo en la profecía número 39 de las 70 que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Cabe resaltar que Jesucristo no tenía nada, pidió un pollino y se lo dieron, se lo prestaron, pidió el aposento alto para ir a tomar la cena con los discípulos y también se dieron. Pero vamos a ver aquí en Zacarías, Antiguo Testamento, uno de los profetas, Zacarías 9:9. ¿Qué es lo que nos dice? Zacarías es un cumplimiento dicho, profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en la persona de Jesucristo. Amén. ¿Quién tiene Zacarías 9:9? Sí, esa misma, dámela. Alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, eres justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Vamos a resaltar aquí unos puntos bien importantes. Aquí Zacarías está describiendo la personalidad de Jesucristo. Pero creo que hay una parte que va antes, donde Jesucristo manda a sus discípulos a una aldea a buscar ese pollino. Y entonces, lo mismo que Jesucristo le dijo a sus discípulos fue lo mismo que aconteció en cuando los discípulos fueron a desatar el pollino.
se encontraron tal y como Jesucristo se lo había dicho. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Vendrá a ti. Justo, uno. Porque cuando dice justo, habla y se refiere a la justicia de Cristo sobre la injusticia que crearon los fariseos y escribas, sobre la injusticia que creó el pueblo romano. Salvador, porque Él viene a salvarnos de la esclavitud, del pecado, de nuestras enfermedades. Como dice Isaías, Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Viene humilde, un rey humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero Mateo, ¿qué me dice Mateo? Ya vimos la descripción de Zacarías en esta profecía en cuanto al instrumento que Dios utilizó, un pollino, hijo de una asna, que nadie lo había montado para él comenzar la entrada triunfal a Jerusalén. Pero Mateo 21:5, ¿qué dice? Si alguien lo tiene por ahí. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Correcto. Ahí se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Pero mira lo que dice el 4. Yo me voy con el 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Y fíjense, voy a irme al contexto completo de cómo aconteció el que Cristo le dijo a sus discípulos, vayan a desatar un pollino. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que ustedes vayan a la aldea que está frente de nosotros, ustedes van a hallar allí un asna atado y un pollino con ellos. Desatadle y traédmelo. O sea, Cristo le preparó a cada uno de sus discípulos el panorama de lo que Zacarías dijo en el capítulo 9, verso 9. Amén. El cumplimiento profético de la persona de Cristo, pero Cristo ahora hace otro tipo de profecía instantánea donde le da instrucciones a los discípulos de ir y desatar aquel pollino. Dice, y si alguien le dijere algo, decir, el Señor los necesita. Salió alguien al encuentro de los discípulos y ellos le dicen, el Señor los necesita, y luego los enviaría nuevamente a su dueño. Y todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene montado y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y entonces, ¿qué sucede? El relato completo dice, y los discípulos fueron, obedecieron a Jesús e hicieron lo que Jesús le dijo. Una cosa es obedecer y otra cosa es hacer lo que Dios manda. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto. Y él se sentó encima de ellos. Para que usted vea el propósito y cumplimiento en el antiguo pacto, manifestado el cumplimiento de lo que se dijo en Zacarías, cumplido a través de Jesucristo, y Cristo menciona cómo iba a ser el proceso para él estar montado en un pollino. Cristo nada de lo que tuvo aquí en la tierra le perteneció a otra persona. Cuando fue sepultado le prestaron una tumba. José, cuando ahora en la entrada triunfal le prestan un pollino. Vamos a la profecía 40. Amén. Y yo quiero buscar en esta profecía y que dice, Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Y esto es un relato más o menos. Esto fue un relato más o menos de cuando José fue vendido por sus hermanos. El proceso que Dios utilizó para que a través de los ismaelitas José llegara a Egipto y fuera vendido como esclavo. Lo compraron, los hermanos lo vendieron a los ismaelitas, creo que fue por 25 monedas, y Jesús fue vendido a través de Judas por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. Y José fue vendido por 25 monedas. Pero estoy viendo el relato de José y Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos, por envidia, recelo, por situaciones de Jacob, que amaba más a José y a Benjamín porque eran hijos de la mujer que la amaba, Raquel. Y por el celo y situaciones familiares, lo vendieron a los ismaelitas, y a través de los ismaelitas José llegó como esclavo a Egipto. Jesucristo aquí es vendido por 30 monedas de plata. El profeta Zacarías, ¿qué es lo que nos dice el profeta Zacarías nuevamente? Vamos a buscar el 11. Zacarías 11:12, ¿qué nos dice? Amén. Zacarías 11:12. Zacarías profetizó muchas cosas, eventos cumplidos en la persona de Jesucristo. O sea,
Toda la vida de Jesucristo fue manifestada a los profetas y cada profecía tuvo un cumplimiento en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Zacarías 11:11? Cuando a Cristo lo vende Judas por 30 monedas de plata. Y yo voy a sacar los hermanos de José lo venden por envidia, por odio, y Judas, uno de sus discípulos, que fue el que lo iba a traicionar, lo vende por 30 monedas de plata. ¿Qué me dice Zacarías 11:12? Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. En 30 monedas de plata. 30 piezas de plata. El 11, si lo puedes buscar, léelo. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Y les digo en el 12, Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. 30, y el número 13, ¿qué es lo que nos dice? Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Ahí estamos hablando de lo que Zacarías profetizó en cuanto a la venta de Jesucristo, no a la traición de Judas. La traición de Judas fue después que entrega a Jesucristo al maestro con un beso. Mateo 26, que buscamos Mateo 26. Mateo 26, 14 al 16, ¿qué es lo que nos dice? Mateo 26. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¿Por qué? Por traicionar a Jesús. Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y entregarle. Ok. Si buscamos el paralelismo de los hermanos de José en la venta de los ismaelitas, ellos lo hicieron por odio, lo hicieron por venganza, lo hicieron por celos, y eso llevó a que José lo tiraran en una cisterna, lo sacan, lo venden a los ismaelitas. El proceso de Dios de venta en el Antiguo Testamento se vendió a José por 25 monedas. Por el odio, el repudio, los celos, la contienda, la murmuración. Porque murmuraron de Jacob, murmuraron de José. Y en esa murmuración hubo odio, repugnancia, celo, contiendas. Y fue lo que llevó a José, o vamos a decir, fue el proceso en que Dios llevó a José siendo esclavo para llegar a ser un gobernador cuando descifra los sueños del panadero, del copero y de Faraón. En este caso,
en Jesucristo la avaricia, la traición de Judas. Este sería el segundo revés de Judas, porque el primero fue cuando la mujer derrama el alabastro el perfume de alabastro para ungir el cuerpo del maestro para la sepultura. Ese fue el primer revés de Judas, cuando Judas dice en su corazón, recuerden que Dios ve lo que no vemos, Dios escucha lo que no escuchamos y por eso Él saca a la luz lo que está escondido. Entonces, cuando está Jesús en la casa, viene la mujer, abre un alabastro, un perfume bien costoso, y lo derrama sobre el maestro y lo unge para su muerte. Entonces ellos cabildearon en su corazón y en su mente: este perfume tan costoso, de gran valor, se debió vender y dárselo a los pobres. Pero Cristo siempre escuchaba y veía lo que los discípulos pensaban que Él no escudriñaba. Y entonces, ¿qué sucede? Cristo les dice: a los pobres siempre los van a tener, pero al Hijo del Hombre no. Ese fue el primer revés de Judas, cuando quiso que se vendiera el alabastro, el perfume que fue ungido para Cristo, venderlo para darle a los pobres. El interés, el deseo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y fue lo que ocurrió con Judas. Judas tenía una raíz por amor al dinero y fue lo que lo llevó a la condenación, que lo llevó a quitarse la vida a causa de la traición de Cristo. Y ahora estamos viendo a Judas que llega a un acuerdo con los fariseos, con los sacerdotes, los principales de la sinagoga. Llega a un acuerdo con ellos en vender a Jesucristo por 30 monedas de plata. A José lo vendieron y llegó a Egipto. A Cristo lo vendieron para darnos salvación y vida eterna. Pero vamos a esto, al relato. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Recuerden que nada oculto hay que no haya de ser manifestado. Él fue parte de Cristo, pero ya Dios lo sabía. Porque también está profetizado que hay aquel que vendiera al Hijo del Hombre. Y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Porque Judas sabía que a Cristo lo querían matar los fariseos y escribas, los sacerdotes y los gobernantes romanos. Poncio Pilato y Herodes lo encontraron inocente. Fueron esos testigos los mismos que ordenaban el sacrificio en el antiguo pacto, donde veían la perfección del animal para el sacrificio. Eso era en el antiguo pacto. Ahora en Cristo, esos dos testigos, Herodes y Pilato, no encuentran falta en Jesucristo, pero con todo y eso el pueblo lo condenó y ellos dos obedecieron al mandato del pueblo. Los que decían Hosana, ahora son los que dicen crucifícale. Y entonces dice:
y ellos le asignaron 30 monedas de plata a Judas. El amor al dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando usted se aferra más a las bendiciones que al Dios de las bendiciones, hay problemas, hay consecuencias y por tomar malas decisiones. Judas tomó una mala decisión y tuvo grandes repercusiones. Y asignaron 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Pero si vamos a cuando están en la cena del Señor, Judas está al lado de Cristo, pero ya Cristo sabía lo que Judas había hecho a su espalda. Nunca haga nada a espaldas de Dios. De Dios nadie se puede esconder. Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Tenga mucho cuidado. Amén. La murmuración fue lo que impidió que el pueblo de Israel llegara en 40 días. Y a causa de la murmuración, por su hermano, por el hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón, y por Moisés, su hermana estuvo con lepra una semana. O sea, la murmuración detiene las bendiciones de Dios en tu vida. La murmuración te aparta de lo que Dios quiere bendecirte. Entonces, ¿qué sucede? En la cena del Señor, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando están a la mesa, Jesús le dice a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo. ¿Ven? Y ahí estamos ya concluyendo ya que sería vendido por 30 monedas de plata, como lo fue José en el desierto. Amén. Vamos ahora. El pago de su traición sería intercambiada por el terreno de un alfarero. Y volvemos nuevamente, porque Zacarías es el que resalta en Jesucristo la traición, la venta y otra profecía en base a la persona de Jesucristo. Si buscamos en Zacarías, fíjese lo que dice el título de esta profecía. Y todas las profecías son mencionadas en el Antiguo Pacto y cumplidas en el Nuevo Pacto, que es Jesucristo. El pago de su traición sería intercambiada por el terreno de un alfarero. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Zacarías 11:13. ¿Alguien lo tiene ahí? Sí. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Cuando Judas se arrepiente de haber traicionado a Jesucristo y vendido a Jesucristo por las 30 monedas de plata, que es la gran traición, él va corriendo al templo, al Sanedrín, y le tira al sacerdote las 30 monedas de plata. Por eso aquí menciona: y me dijo Jehová Dios, dice Zacarías, Jehová Dios me dijo: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Qué me dice Mateo? Volvemos nuevamente a Mateo, porque Mateo resalta: Mateo es el publicano al cual Cristo rescata
y Mateo tiene mucha profecía del Jesucristo. Mateo 3, ¿qué es lo que nos dice? Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Ajá. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yes. Sigue hasta el 10. Dice, he pecado, declaró, Ajá. porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Yes. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato. Yes. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, Yes. el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Como dijo Jehová en el Antiguo Testamento, tuvo un cumplimiento en la vida de Jesucristo, el relato de lo que Judas Iscariote hizo. Y cabe resaltar que don Judas tuvo el mejor de los maestros, el mejor de los servidores, el mejor rey de reyes, el mejor libertador, y lo despreció por 30 monedas de plata. Y esa fue la versión que tú leíste en la moderna, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Vamos a la vez y al diréis. Dice, entonces Judas, el que le había entregado a los fariseos, a los escribas, al sumo sacerdote, viendo que era Jesús condenado, él no sabía la consecuencia de su mala decisión, que por el amor al dinero traicionaría a aquel que estuvo con él 3 años enseñándole, cuidándole. Pero en Judas había guardado un pasado de pecado, que no hubo arrepentimiento, hubo conversión y lo llevó a traicionar al Cristo de la gloria. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Entonces Judas, el que le había entregado a Jesús por 30 monedas de plata, viendo que era condenado Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas no pensó en las consecuencias de lo que conllevaría esta alta traición al maestro, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué mentira le habrán dicho el sumo sacerdote, los ancianos, a Judas para que Judas accediera por amor al dinero vender a Jesucristo? Y entonces ellos le respondieron a Judas, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Cuidado con el que te hace caer. Cuidado con el que te dice las cosas que no vienen de parte de Dios, porque acarrea consecuencias y te van a hacer como le dijeron los ancianos a Judas.
¿Qué nos importa a nosotros que tú hayas entregado al maestro? ¿Qué nos importa la traición? Lo que pediste te dimos. Y ahí Judas, y le dicen a Judas, allá tú. El 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hay teólogos que afirman que Judas se ahorcó porque Judas viene de un territorio donde la persona que traiciona a otro y que esa persona muere, él da su vida a cambio de esa otra persona que murió siendo inocente. Eso es una cultura y tradición de Judas Iscariotes. Eso es lo que reafirman teólogos. La Biblia así no nos lo presenta, punto. Él se quitó la vida. Él se arrepintió de haberlo hecho. Él se arrepintió porque no sabía la magnitud del pecado tan grande del que él estaba causando. Pero hay algo que hay que resaltar. Ya todo esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento tuvo un cumplimiento en la persona de Jesucristo. O sea que ya eso era un plan trazado por Dios. Él viene y se ahorca. Se quita la vida. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y esas 30 monedas estaban manchadas con sangre, sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esas 30 monedas no sirvieron. Esas 30 monedas fueron las que a través de la avaricia y la codicia de Judas lo llevó a tomar malas decisiones y peores consecuencias. ¿Y qué sucede? Y después de consultar ellos entre sí, el sumo sacerdote y los ancianos, compraron con aquellas 30 monedas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y si dice hasta el día de hoy es porque actualmente en el 2022 todavía ese campo se llama así, campo de sangre. Y los que han ido a Jerusalén habrán visto ese campo. Amén. Pasamos a la 42. Y aquí nos vamos al Salmo 41. Siempre vamos a buscar primero el antiguo pacto y luego concluimos con el nuevo pacto, que es el cumplimiento en Jesucristo de las profecías. Y estamos viendo en esta profecía la traición de Judas. ¿En qué consistió la venta de Jesucristo? Amén. Y habíamos hablado que la venta de Jesucristo fue relacionada, fue vista más o menos igual que la de José cuando lo vendieron su hermano. Amén. Aquí, en esta profecía, nos habla que Jesús sería traicionado por un amigo. Tenga cuidado a quien usted le confía. Tenga cuidado a quien usted le llama amigo.
usted no ve lo que Dios ve, usted no escucha lo que Dios escucha. Por eso muchos hoy ya no están al lado suyo o al lado de nosotros, porque Dios escuchó lo que nosotros no escuchamos y Dios vio lo que nosotros no vimos. Y como Judas traiciona, también así hay gente que traiciona. Amén. Y la traición siempre se hace a espaldas, no de frente. Sería traicionado por un amigo, porque Cristo les llamaba amigo a sus discípulos. El Salmo 41:9, ¿quién lo tiene por ahí? Salmo 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Ay, esa versión actualizada me gustó. La nueva traducción bíblica. La nueva traducción viviente, dilo, para que los amigos de Facebook lo escuchen. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Hasta mi mejor, todos los discípulos, Cristo les dijo amigos. ¿Usted sabe por qué se le dice amigos? Y esto pasa muchas veces con la crianza de nuestros hijos. Confían más a veces en nosotros los padres y les dicen cosas a los amigos que a nosotros no nos dicen. El amigo es una persona que las cualidades son de estar en las buenas y en las buenas y de no traicionar. Pero hay amigos que tú les puedes contar tu vida personal, tu vida íntima, y en el momento que hay una diferencia son los primeros que te van a dar la espalda. Son los primeros que van a tirar a espaldas tuyas comentarios fuertes y tienes que cuidarte de eso. Trata de decirle más a Dios lo que te ocurre que tener un amigo donde tú te desahogues. Amén. Es mejor que Dios lo sepa todo y que un amigo tenga el hombro para tu recostarte. Pero ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Traicionado por un amigo. Wanda, léeme la versión de Reina Valera 960. Dice, aún el hombre de mi paz. De mi paz. Fíjate, acá era de confianza, ¿no? En la nueva versión, ahora dice un hombre que le daba paz. Sigue. En quien yo confiaba. En quien yo confiaba, Jesús, ajá. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañón. Fíjate esto. Judas, un hombre de paz para Cristo. Judas fue enviado en los 70. Judas sacó demonios. Porque Judas estuvo en la primera comisión donde Cristo nos manda de 2 en 2 a predicar a las aldeas. Y ellos vienen a relatar cada uno sus milagros, lo que Dios hizo a través de ellos por la encomienda de Jesucristo. Judas era un hombre de paz para Cristo. Cristo confiaba en Judas. El que de mí comía pan. ¿Se acuerdan en la Santa Cena que Judas, Cristo fue el primero que le dio de comer pan? De la cena, lo vamos a ver más adelante. Alzó contra mí el calcañal, te herirán la cabeza
tú le dirás en el calcañal. Juan 13, ahora vamos al cumplimiento en Jesucristo. Juan, discípulo amado, el que siempre estaba recostado del pecho de Jesús de Nazaret, aquel que escribió el Apocalipsis. Juan 13, 18, 21, búsquenlo. Búscame la nueva versión que me gusta. Vamos a leer la nueva versión y la antigua versión. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionar. Siguiente el 22, el relato del 22. Los discípulos se miraron uno a otro sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Ajá. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. El 27. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. ¡Uy! Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Amén. Vamos a buscar ese mismo relato. Fíjese lo que ocasionó don Judas. Tan pronto Cristo lo revela y lo manifiesta, que él come el pan con el maestro. ¿Qué me dice el texto bíblico? Satanás entró en él. Esto es fuerte. Cuando la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, cuando Cristo dice es más fácil que un rico, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Y aquí vamos a ver algo también, cuando el joven rico se va delante de Cristo, que le dice: yo conozco todo el Pentateuco, todos los mandamientos, y Cristo le dice: vende lo que tiene y dalo a los pobres, ¿verdad? Porque cuando hay riqueza en el corazón no está Dios. Y no es que los ricos no sean salvos, los ricos sí son salvos, pero su corazón está en Cristo y no en su riqueza, en los bienes que posee. Quiero aclarar eso, porque siempre se ha sacado de contexto esto. Pues en base a lo que Cristo dijo, un rico no puede estar en el reino de los cielos. Un rico, si fuera así, Job estuviera en el infierno, porque Job tuvo mayores riquezas. Job tuvo mayores riquezas que las que tenía antes de ser lastimado por Satanás. O sea que esa teoría es falsa. El rico y Lázaro, porque el rico se empeñó en lo que tenía en la tierra y echó a perder lo que Lázaro tenía, que era del cielo. No acumulen tesoros en la tierra donde el orín y la polilla lo corrompen. Acumúlalo en el reino de los cielos. La raíz de todos los males, el amor al dinero.
Pero yo me voy a dejar llevar ahora por el ave y el este de Reina Valera. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, y Jesús dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Eso es cuando Jesús estaba para dar la última cena. Cuando Él pide un aposento alto, y ese aposento alto se nos prestan a Él y a los discípulos. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Repito nuevamente, Facebook, iglesia, Dios sabe el fin desde el principio. Lo que tú hagas a espaldas del hombre, ya Dios lo sabe. Lo que tú digas a espaldas del hombre, ya Dios lo escuchó. Entonces los discípulos se miraron unos a otros. Con esas palabras de Jesús, los discípulos se miraron unos a otros. Imagínense esa escena, está Cristo en el medio y los discípulos alrededor de la mesa para comer la última cena. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando, o preguntándose, ¿de quién él hablaba? ¿De quién hablaba Jesús? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese discípulo pues hizo seña a Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien Jesús hablaba. Jesús ahora va a describir o a revelar de quién se trataba. Escuchen bien esto. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús no mencionó nombre, menciona hechos. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Fíjese cómo Cristo lo está descifrando, no a la persona, sino los hechos de la persona, lo que va a acontecer para que lo identifique. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, después que él se comió el pan mojado que Cristo le da, miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Satanás vino a matar, a robar y a destruir todo lo que le pertenece a Dios. Esa es la lógica. Ya cuando Cristo devela y sabe que Satanás entró en Judas, le dice Jesús, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dios sabe el fin desde el principio. Usted no puede hacer nada a espaldas de Dios que Dios ya no lo sepa. No está la palabra en tu boca cuando ya Dios la conoce. Y aún más dice, yo sé de qué cosa vosotros tenéis necesidad. Porque Dios escudriña lo más profundo de tu mente y tu corazón. De nada vale hacer cosas a espaldas de Dios cuando ya Dios lo sabe. Amén. Pero ninguno de los
los que estaban en la mesa entendió porque le dijo eso. De los que estaban en la mesa, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto a Judas. Ellos no lo entendieron, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, Judas era el tesorero de Jesucristo, ¿ok? De los discípulos. Judas era el tesorero. Anote eso, Judas era el tesorero. Pusieron a las cabras a velar las lechugas, así es que dicen, ¿verdad? A los cabros a velar las lechugas. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, Judas era el tesorero del grupo de Jesús y los 12 discípulos, y decía que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Eso fue lo que cabildearon, lo que pensaron los discípulos en cuanto a las palabras que Jesús le dijo a Judas. Vele esto, subraye bien esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas era el tesorero, tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta de la Pascua, o diese algo a los pobres. Eso fue lo que entendieron los discípulos en base a lo que Cristo le habló a ellos. Cuando pues hubo tomado el bocado, el pan, luego salió y era ya de noche. Este dato de noche yo lo subrayo. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? El trigo se siembra de día y la cizaña de noche. Y de noche fue que Satanás actuó con Judas para entregar a Cristo. Y como ya van a ser las 9:05, ya con esto termino. Aquí ya hablamos de la traición de un amigo, de un gran amigo que Cristo tenía, que era Judas. Y varias personas me han dicho, me han preguntado, pastor, si Judas no se hubiera ahorcado, hubiera tenido salvación. De Judas lo que se menciona es que lo iba a traicionar y lo iba a vender. La decisión de quitarse la vida fue de Judas. Pedro lo negó en 3 ocasiones, que fueron las mismas 3 ocasiones que cuando Jesucristo resucita le pregunta, Cristo, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cristo le pregunta 3 veces, que son por las 3 veces que Pedro lo negó. Dice el relato de Judas que él se arrepintió y entregó las 30 monedas de plata que tenían precio de sangre de Jesucristo, de la venta del Cristo de la gloria. Se arrepintió, las devuelve, las entrega, porque Judas tal vez no sabía, no estaba consciente de una mala decisión que tuviera peores consecuencias y repercusiones. A veces tomamos decisiones a la ligera, sin contar con Dios,
Y eso tiene peores situaciones, tiene peores consecuencias que la mala decisión o tal vez buena decisión. Acarreamos malas consecuencias. Y eso fue lo que pasó en Judas. Él terminó ahorcándose. Porque la amargura, el desespero, la traición, él no pudo controlarla y para él lo mejor fue quitarme la vida. Sin embargo, Pedro negó y negó con maldición. Pero cuando llega al encuentro del maestro se arrepiente. El error de Judas fue casi. Los discípulos dejaron al Mesías solo tan pronto lo creyeron preso. Herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Esa es otra profecía. Tenemos que tener cuidado cuando tomamos decisiones a la ligera. Acarrean grandes consecuencias. Y el enemigo es experto en eso. Aún el enemigo, Satanás, cuando Jesús fue tentado en 3 ocasiones, fueron por textos bíblicos. Utilizó textos bíblicos para hacer que Jesucristo cayera en tentación. Pero Cristo sabía más de lo que Satanás sabe. Y no accedió a ninguna de las tentaciones. El enemigo sutilmente puede utilizar la Biblia para hacerte caer. La Biblia lo dice, hay de aquellos que en los últimos días, por la falta de amor, van a caer. El que crea que esté firme, mire y no caiga. Tenemos que estar apercibidos día a día de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenga cuidado a quien usted le confía. Confíale más a Dios que a tu amigo o a tu amiga. Cualquier situación que tú tengas en tu vida, ve de rodillas al maestro. Y el maestro, por medio de la oración en tu lugar secreto, te escucha para recompensarte el público. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. A mis amigos de Facebook, que la paz del Señor sea contigo y que este estudio bíblico sea de gran bendición.